Hime observó a Kakaroto con una expresión llena de ternura. Una cálida sonrisa se dibujó en su rostro al ver cómo su hijo iba creciendo poco a poco. A pesar de ser el menor de la familia, podía notar que cada día se esforzaba más por mejorar y nunca perdía el deseo de entrenar. Con pasos tranquilos, se acercó hasta él y acarició suavemente su cabello, tal como solía hacerlo desde que era un niño. Dime, Kakaroto, ¿ya tienes alguna meta para volverte más fuerte? El pequeño levantó la mirada para escuchar a su madre. No me digas que piensas quedarte de brazos cruzados. Hime soltó una pequeña risa antes de continuar. Conociéndote, sé que eso nunca pasará. Siempre has sido un niño que da lo mejor de sí y jamás se rinde, por muy difícil que sea el entrenamiento. Sus ojos reflejaban el orgullo que sentía por su hijo. Tengo la corazonada de que algún día te convertirás en un gran guerrero, no porque hayas nacido con un gran poder, sino porque nunca dejas de esforzarte. Esa determinación es lo que realmente te hará fuerte. Kakaroto permaneció en silencio durante unos instantes, reflexionando sobre las palabras de su madre. Después levantó lentamente la cabeza, decidido a responder. Kakaroto dirigió la mirada hacia su madre. Al verla sonreír, una extraña sensación de calidez invadió su corazón. Era un sentimiento que nunca antes había experimentado de aquella manera. Había visto a muchas familias convivir y protegerse mutuamente, pero ahora que él formaba parte de una, comprendía que era algo completamente diferente. Aquella tranquilidad, el cariño de sus padres y el simple hecho de estar junto a ellos hacían que se sintiera en paz. Después de unos instantes, una sonrisa apareció en su rostro. No quiero quedarme atrás. Sus palabras fueron firmes, pero reflejaban la inocencia propia de un niño. Sé que algún día podré superar la fuerza de los demás. Tengo la sensación de que, si dejo de esforzarme, nunca descubriré hasta dónde soy capaz de llegar. Mientras hablaba, giró la cabeza hacia Bardock. Su padre ya lo estaba observando. Al notar la determinación en los ojos de su hijo, una sonrisa orgullosa apareció en su rostro. Kakaroto le devolvió la mirada y sonrió también. En ese instante comprendió que no era el único que deseaba hacerse más fuerte. Bardock compartía ese mismo deseo. Ambos estaban decididos a seguir superando sus propios límites, sin importar cuántos obstáculos se encontraran en el camino. La familia pasó el resto de la tarde disfrutando de un momento de tranquilidad. Entre risas, conversaciones y una deliciosa cena preparada por Hime, el ambiente se sentía cálido y acogedor, algo que llenaba de felicidad el corazón de Kakaroto. Cuando la noche cayó sobre el planeta Vegeta, el pequeño Saiyajin se despidió de sus padres y se dirigió a su habitación para descansar. Había sido un día agotador y, en cuanto apoyó la cabeza sobre la almohada, el sueño se apoderó de él casi de inmediato. El tiempo pareció transcurrir en un abrir y cerrar de ojos. Cuando volvió a abrir los ojos, el paisaje había cambiado por completo. Ya no estaba en su habitación. Ahora se encontraba de pie en una enorme explanada, rodeado por decenas de guerreros Saiyajins que vestían sus armaduras de combate. Todos permanecían formados con seriedad, esperando nuevas órdenes. Kakaroto observó el lugar con curiosidad. Frente al grupo, un comandante anunciaba que se estaba organizando un escuadrón para partir hacia distintos planetas y ayudar a liberar varios mundos que estaban siendo atacados por peligrosos enemigos. Aquellas palabras hicieron que el pequeño frunciera el ceño. No podía evitar compararlas con los recuerdos que conservaba. Según lo que Raditz le había contado tiempo atrás, los Saiyajins viajaban por el universo para conquistar planetas y exterminar a quienes se interponían en su camino. Sin embargo, lo que estaba viendo era completamente distinto. Aquí los Saiyajins eran considerados protectores, guerreros que luchaban para defender a otros. Entonces, ¿cuál es la verdad?, pensó mientras observaba a los presentes. Cada nueva escena hacía que sus dudas aumentaran. Ya no sabía qué recuerdos eran reales. Lo que vivió junto a Raditz había sucedido de verdad, o todo aquello había sido una mentira. Tal vez esta realidad era la auténtica y todo lo demás no había sido más que un largo sueño. La confusión comenzaba a apoderarse de su mente, y por primera vez desde que inició aquella prueba, Kakaroto sintió que ya no podía distinguir la realidad de la ilusión. Sabía que Goku estaba ahí dentro. Lo había visto salir de la casa en medio de la noche y dirigirse hacia la tumba. Por eso fingí seguir dormida.
Conociéndolo, si descubría que lo había visto, intentaría convencerme de regresar a descansar. Suspiré mientras observaba la enorme entrada del santuario. ¿Por qué siempre termino preocupándome tanto por él? Desde que lo conocí, siempre había sido el primero en lanzarse al peligro para proteger a los demás. Nunca dudaba en arriesgarse si con eso podía evitar que alguien saliera herido. Pero esta vez quería que las cosas fueran diferentes. No podía permitir que cargara con todo él solo. Esta vez déjame ayudarte, Goku. Apreté suavemente mis manos mientras dirigía la mirada hacia la oscura entrada de la tumba. No siempre podíamos depender de él. Si de verdad quería convertirme en la futura reina de Lugunica, debía demostrar que también era capaz de proteger a las personas importantes para mí. Con ese pensamiento, me senté frente a la entrada del santuario y esperé pacientemente su regreso. Una parte de mí quería entrar de inmediato para buscarlo. Sin embargo, algo me detenía. Era una sensación difícil de explicar, como si al cruzar esa puerta tuviera que enfrentar algo mucho más grande que un enemigo, algo que pondría a prueba mi corazón. Bajé la mirada por unos instantes. Todavía tenía miedo, no de luchar, sino de enfrentar aquello que la tumba quisiera mostrarme. Por eso decidí esperar. Quería hablar primero con Goku. Escuchar unas cuantas palabras de ánimo, como tantas veces había hecho él conmigo. Estaba segura de que, después de hablar con él, reuniría el valor suficiente para dar ese primer paso y enfrentar las pruebas que me esperaban dentro del santuario. Es mi caballero. Siempre está a mi lado cuando lo necesito, protegiéndome sin dudarlo, incluso cuando no se lo pido. Por eso también debo esforzarme más. No quiero quedarme atrás. Quiero poder caminar a su lado algún día, no solo como alguien a quien protege, sino como una verdadera compañera. Después de todo, somos amigos. Llevé una mano a mi pecho cuando noté que mi corazón comenzaba a latir con más fuerza de lo normal. Ese sentimiento seguía siendo confuso para mí. No sabía cómo explicarlo ni cómo ponerle nombre. Solo sabía que quería estar cerca de él, siempre, y que no quería alejarme nunca. Pero entonces, cuando lo veía hablando o sonriendo con otras chicas, sentía algo extraño dentro de mí, una sensación incómoda que me hacía querer alejar a todos de su lado. Incluso me daba rabia sin razón. Bajé la mirada, confundida por mis propios pensamientos. ¿Qué me está pasando?, murmuré en voz baja. No entendía si era normal sentir algo así. ¿Estaba enferma? ¿O había algo mal en mí? Pero por más que intentaba ignorarlo, ese sentimiento no desaparecía. Solo se hacía más fuerte cada vez que pensaba en él. Hay muchas cosas que todavía no entiendo sobre los sentimientos que llevo en mi corazón. Si tan solo Pok estuviera aquí conmigo, o ella, quizá podrían explicarme todas estas cosas que me confunden. Por un momento, algunos recuerdos de mi pasado cruzaron mi mente. No sabía exactamente qué había ocurrido entonces. Lo único que sabía era que Pok me había encontrado congelada en aquel lugar. Llevé una mano hacia la gema que descansaba sobre mi pecho y la sujeté con suavidad. Solo quería volver a verlo, hablar con él, preguntarle tantas cosas que nunca tuve la oportunidad de decir. Pero sabía que eso no podía suceder. No ahora. Mis pensamientos se detuvieron cuando alguien salió del santuario. Era Goku. Por un instante me quedé observándolo. Parecía un poco diferente, como si algo dentro de él hubiera cambiado. Sin embargo, cuando me vio, me regaló una sonrisa. Mi corazón se sintió más ligero al instante. ¿Habrá superado la primera prueba? ¿O no lo consiguió? La pregunta cruzó mi mente, pero no quise hacerla. No importaba. Lo único que realmente sentí fue felicidad al verlo regresar. Me puse de pie de inmediato y caminé hacia él sin pensarlo demasiado. Cuando estuve a su lado, tomé su mano con suavidad y bajé un poco la mirada. ¿No deberías dejarme atrás, Goku? Fue lo único que pude decir, porque en el fondo era exactamente lo que sentía. Lo siento. No quería dejarte atrás. Rasqué un poco mi mejilla mientras le dedicaba una sonrisa avergonzada. Como te vi cansada, pensé que era mejor que descansaras. Has pasado por muchas cosas últimamente. Levanté una mano detrás de mi cabeza. Y no te preocupes por mí. Recuerda que soy tu caballero, ¿no? Después de todo, siempre voy a estar a tu lado para protegerte. Miré a mi alrededor por un momento, y noté cómo el aire se volvía cada vez más frío. Además, no deberías estar aquí afuera.
Está empezando a hacer frío, y todavía te esperan muchas cosas por delante. Necesitas recuperar fuerzas. Permanecí a su lado en silencio. Era extraño. Todo estaba en calma. Después de lo que había vivido dentro del santuario, sentía que muchas de las dudas que llevaba conmigo finalmente habían encontrado una respuesta. Ahora sabía algo más sobre mí. Mi verdadero nombre era Kakaroto, o al menos ese era mi nombre Saiyajin. Pero aún así, seguiría llamándome Son Goku. Ese era el nombre con el que crecí. El nombre que me dieron las personas que me cuidaron. El nombre que compartí con los amigos que siempre estuvieron a mi lado. Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. Sin embargo, otra pregunta ocupó mis pensamientos. ¿Y si aquella leyenda era real? Si de verdad existía un poder tan grande, ¿podría alguien como yo alcanzarlo algún día? Me quedé pensativo durante unos segundos. Luego negué suavemente con la cabeza. Lo más seguro era que sí. Después de todo, mi padre nunca dejó de esforzarse. Y yo tampoco pensaba hacerlo. Al día siguiente, todo parecía transcurrir con normalidad. Goku permanecía cerca de la entrada del santuario, esperando el momento en que Emilia decidiera entrar. Él entendía mejor que nadie lo que significaba enfrentarse al propio pasado, pues había tenido que hacer lo mismo durante la prueba. Cuando Emilia se acercó, Goku le dedicó una sonrisa tranquila y le acarició suavemente la cabeza. Haz tu mejor esfuerzo, Emilia. Sé que puedes hacerlo. A su lado se encontraba Rem, quien también le ofreció algunas palabras de ánimo para ayudarla a reunir valor antes de afrontar la prueba. Varios aldeanos observaban la escena con esperanza. Todos confiaban en que Emilia pudiera superar el desafío y encontrar una manera de liberarlos de aquel lugar. Sin embargo, no todos compartían el mismo estado de ánimo. A cierta distancia, Garfield observaba la situación con evidente molestia. Había descubierto que Goku había entrado al santuario sin su permiso, algo que no debería haber sido posible. Hasta donde él sabía, la única persona capaz de desafiar las pruebas era Emilia, y ese hecho no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Todo parecía marchar bien al principio, al menos hasta que Emilia logró entrar al santuario. Las horas comenzaron a pasar lentamente. 1, 2, y Emilia seguía sin aparecer. Goku intentó mantener la calma, pero poco a poco la preocupación empezó a crecer dentro de él. Recordaba perfectamente lo difícil que había sido enfrentarse a su propio pasado durante la prueba, y temía que Emilia estuviera atravesando algo aún peor. Finalmente, no pudo quedarse esperando más tiempo. Decidió entrar al santuario. Su decisión casi provocó un enfrentamiento con Garfield, quien se interpuso en su camino al verlo intentar entrar una vez más. Sin embargo, Goku no tenía intención de discutir. Había sentido que el ki de Emilia se había debilitado, y eso solo podía significar que algo no estaba bien. Sin perder más tiempo, avanzó por el interior del santuario. Tras unos minutos de búsqueda, finalmente la encontró. Emilia estaba en el suelo. Su corazón dio un vuelco al verla en ese estado. Se acercó rápidamente y se arrodilló a su lado. Su expresión lucía apagada, como si toda su energía hubiera sido consumida por la prueba. Algunas lágrimas aún permanecían en sus ojos, reflejando el dolor de aquello que había tenido que enfrentar. Emilia, Emilia, la llamó con suavidad mientras apoyaba una mano sobre su hombro. Después de unos instantes, sus párpados comenzaron a moverse. Poco a poco abrió los ojos. Sin embargo, Goku pudo notar algo que le preocupó más que cualquier herida. Miedo. Un miedo profundo que todavía permanecía reflejado en su mirada, como si los recuerdos que había visto dentro del santuario aún la estuvieran persiguiendo. Entre murmullos temblorosos, Emilia apenas lograba pronunciar algunas palabras. Yo no fui, no me miren así, yo no fui. Su voz estaba llena de miedo y dolor. Al escucharla, Goku comprendió de inmediato lo que había ocurrido. La prueba la había derrotado, o, al menos, había abierto heridas que todavía no era capaz de afrontar. Verla en ese estado hizo que su corazón se encogiera. Sin pensarlo dos veces, la atrajo hacia él y la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todos aquellos recuerdos que la atormentaban. Tranquila, Emilia, ya pasó. Su voz fue suave y cálida. No estás sola. Estoy aquí contigo. Acarició lentamente su espalda, intentando transmitirle algo de calma. Y no importa lo que ocurra, voy a protegerte. Siempre estaré a tu lado.
Poco a poco, la tensión en el cuerpo de Emilia comenzó a desaparecer. El agotamiento físico y emocional terminó venciendo al miedo. Sus párpados se cerraron lentamente hasta que finalmente cayó dormida entre sus brazos. Goku observó su rostro por unos instantes. Incluso mientras dormía, podía notar las huellas que aquella prueba había dejado en ella. Con cuidado para no despertarla, la levantó entre sus brazos y salió del santuario. El camino de regreso transcurrió en silencio. Una vez que llegaron a la casa donde se estaban quedando, la acostó suavemente sobre la cama y acomodó una manta sobre ella. Después tomó asiento cerca. No pensaba dejarla sola en ese estado, así que permaneció allí, vigilando su descanso y esperando a que despertara, dispuesto a ayudarla en todo lo que necesitara. Mientras permanecía cerca de la habitación de Emilia, Goku alcanzó a escuchar la conversación que mantenían Ram, Otto y Garfield. El ambiente era tenso. Todos discutían sobre el resultado de la prueba y las consecuencias que eso traería para los habitantes del santuario. A este paso, romper la maldición del santuario será imposible, comentó uno de ellos con preocupación. Emilia no logró superar la prueba. Otto cruzó los brazos y reflexionó durante unos segundos antes de hablar. ¿Y si algunos de los aldeanos pudieran salir sin necesidad de completar las pruebas? Sin embargo, Garfield negó con la cabeza casi de inmediato. Eso es imposible. Las reglas del santuario no funcionan de esa manera. Antes de que la discusión continuara, una nueva voz llamó la atención de todos. Era Ryuzu. La anciana se acercó con tranquilidad y, tras escuchar parte de la conversación, confirmó las palabras de Garfield. Nadie puede abandonar el santuario mientras las pruebas sigan incompletas. Aquella respuesta hizo que el ambiente se volviera todavía más pesado. La conversación continuó durante varios minutos. Cada posibilidad que planteaban parecía terminar en un callejón sin salida. Finalmente, Goku salió de la recámara de Emilia. Todos dirigieron la mirada hacia él. No deberían perder la esperanza. Su voz sonó tranquila, pero firme. Conozco a Emilia. Sé lo fuerte que es. Por un instante recordó el estado en que la había encontrado dentro del santuario. Ahora mismo está pasando por un momento difícil, pero eso no significa que vaya a rendirse. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Ella se levantará otra vez. Estoy seguro de que encontrará la manera de superar las pruebas. Las palabras de Goku transmitían una confianza inquebrantable, porque, por encima de cualquier obstáculo, él creía en Emilia, y estaba convencido de que ella también encontraría la fuerza para creer en sí misma. Sin darme cuenta, terminé quedándome dormido al lado de Emilia. Cuando abrí los ojos poco a poco, la primera persona que vi fue a ella. Todavía seguía descansando tranquilamente, y por un momento me limité a observarla en silencio. Parecía mucho más calmada que antes. Pasaron algunos minutos hasta que finalmente sus párpados comenzaron a moverse, y abrió los ojos lentamente. Al verla despertar, una sonrisa apareció de inmediato en mi rostro. «Buenos días, Emilia». Su expresión aún mostraba algo de cansancio, pero era evidente que había logrado descansar un poco. Me incliné ligeramente hacia ella para que pudiera escucharme mejor. «No tienes que preocuparte por nada». Mi voz fue suave, pero llena de convicción. «Yo estaré a tu lado sin importar lo que pase». Le dediqué otra sonrisa antes de continuar. «Recuerda que tanto en los buenos momentos como en los malos, siempre estaremos juntos». Quería que entendiera que no tenía que enfrentar todo aquello sola. Porque pasara lo que pasara, siempre podría contar conmigo.